El 13 de marzo de este año, mi gerente de negocios, Carolina, me reenvió un correo electrónico y solo agregó las palabras, Bruselas. El correo electrónico que ella reenvió había llegado a nuestra cuenta de negocios. Venía de alguien llamado Alex, de la sección de alcance digital, de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, o como me dijeron, OSC. En resumen, el correo me invitaba a ir a la sede de la OTAN en Bruselas el 2 de abril, como parte de un programa para conmemorar el 77 aniversario de la OTAN. A menudo me sorprenden las oportunidades que recibo por ser el tipo de la historia. La historia merece ser recordada, especialmente porque al final, en realidad solo soy un tipo que hace videos en su sótano. Pero una invitación para ir a la sede de la OTAN y conocer al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue inesperada. Pero el folleto adjunto al correo electrónico decía que el programa existe desde 2022 y ha interactuado con más de 100 creadores de contenido. Entonces me sentí ofendido porque, ¿por qué tardaron tanto en llegar a mí? Ahora, la OTAN no me estaba pagando por la visita, pero sí estaban pagando el viaje, lo que significa que me estaban dando un viaje gratis a Bruselas, lo cual está genial por donde lo veas. Pero mi agenda estaba muy ocupada en ese momento y tenía muy poco tiempo para decidir si podía acomodar esto. Y voy a tomarme un momento aquí. Necesito hacer una pequeña aclaración. Solo por publicar un par de fotos en línea de este viaje, algunas personas se quejaron fuertemente de que al ir a la sede de la OTAN, solo me estaba sometiendo a propaganda. Alguien incluso sugirió que me iba a convertir en una herramienta de la CIA. La CIA realmente no está específicamente afiliada a la OTAN, y no tengo idea de por qué demonios la CIA querría a el chico de la historia. La historia merece ser recordada, así que puedo descartar esa. Pero esto fue, si propaganda no es la palabra correcta, esto ciertamente fue relaciones públicas. Quiero decir, el término Oficina de Comunicaciones Estratégicas implica que al menos hay, ya sabes, algún motivo de su parte involucrado. El folleto dice que el propósito del programa es generar una alta visibilidad de la OTAN entre el público juvenil objetivo. Y sí, el hecho de que hubiera una agenda sí me causó cierta preocupación. Así que, una vez más, la OTAN no me pagó por estar ahí. Esto no es un anuncio pagado. No tengo ningún contrato con la OTAN respecto a lo que voy a presentar sobre esta visita. Y la OTAN no pidió ningún tipo de revisión previa de nada de lo que ibas a hacer. Todas las decisiones editoriales las tomo yo. No las toma la OTAN, pero también, denme algo de crédito. Entiendo por qué la OTAN me invitó a estar ahí. Entiendo que la sección de alcance digital de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas esperaba difundir un tipo específico de mensaje y que iban a controlar lo que yo iba a ver. Y soy una persona crítica. Puedo tomar toda esta presentación en el contexto en el que fue ofrecida y abordarla, porque esto realmente es solo otra forma de alcance de prensa, y abordarla como esperaríamos que lo hiciera un periodista profesional, con cierto grado de escepticismo, o, como siempre se ha intentado ser, con la objetividad de un historiador. Eso es simplemente intentar presentar una historia que merece ser recordada. Pero esta es una alianza importante y venerable, que ha jugado un papel importante y a menudo no bien comprendido en la historia. Y sería una tontería ignorar esta oportunidad de ver dentro de la organización y crear relaciones con sus historiadores y archivistas internos. Así que eso me lleva a un punto donde debo abordar el elefante en la habitación, dadas las circunstancias actuales. Porque ahora mismo, Estados Unidos tiene un elefante bastante grande al que le gusta andar pisoteando por la habitación. Y no lo digo como una crítica, solo digo que a nuestro presidente le gusta hacerse escuchar. Y el elefante que andaba pisoteando esta vez casi me pisa a mí, porque al mismo tiempo que yo subía al avión rumbo a Bruselas, al presidente lo estaban citando en la revista The Guardian, diciendo que estaba reconsiderando si Estados Unidos debería participar en la OTAN. Y eso, por supuesto, es algo muy importante. Y eso llevó, cuando publiqué solo esas pocas fotografías, a una discusión bastante animada en línea sobre la naturaleza y el propósito de la OTAN, y sobre si te gusta o no te gusta la OTAN. Es curioso porque en Navidad hubo algunas personas que pisotearon y se quejaron y aseguraron que nunca podrían volver a respetarme porque fui a la fiesta de Navidad en un momento en que Donald Trump era presidente. Y ahora hay otras personas, presumiblemente del lado opuesto del espectro político, que están pisoteando y quejándose y diciéndome que nunca podrían volver a respetarme porque fui al cuartel general de la OTAN en un momento en que Estados Unidos, supongo, está discutiendo con la OTAN. Pero entiendan que no estaba haciendo ninguna declaración política al ir al cuartel general de la OTAN en este momento. Simplemente estaba ahí por la historia. Si estás enojado con la OTAN por cualquier razón, o enojado con el presidente Trump por cualquier razón, o lo que sea, yo no soy responsable de eso. Y por el amor de Dios, ninguna parte de la decisión de cómo Estados Unidos participa o no con la OTAN se ve afectada por el hecho de que el chico de la historia merece ser recordada, fue a Bruselas esta semana.
Cuando me preguntan sobre eventos actuales, me gusta decir, soy historiador. Pregúntame en 20 años. Así que si quieres discutir sobre eso en los comentarios, si quieres gritar sobre el presidente o la OTAN o algo así, eres bienvenido, siempre y cuando seas respetuoso. Si te pones un poco demasiado agresivo, podría eliminar tus comentarios. Pero también recuerda que hay como 1.000 millones de otros lugares en línea donde puedes gritar y discutir sobre política. Así que, entre 3 viajes a Nueva York y que mi hija se sacó las muelas del juicio, me subí a un avión, o mejor dicho, a 2 aviones, y después de algunas de las típicas dificultades de viajar, llegué al aeropuerto de Bruselas alrededor de las 10 de la mañana, el 1 de abril. Pero era el Día de los Inocentes, y jaja para mí, mi maleta seguía en Chicago. Día de los Inocentes. Ahora, por suerte, llegué bastante temprano. Mi vuelo aterrizó como a las 10 de la mañana y no había nada programado el día 1 hasta la cena, que era a las 7 de la noche, lo que me dio bastante tiempo. Originalmente pensé que podría usar ese tiempo para, digamos, visitar un museo o incluso ir hasta el campo de batalla de Waterloo. Resultó que eso era un poco optimista para un tipo de historia seriamente afectado por el desfase horario. Pero no quería conocer al secretario general de una organización de 32 naciones que protege alrededor de 1.000 millones de personas. Todavía con la misma ropa con la que había volado toda la noche, sí bajé corriendo al distrito comercial para comprarme un traje nuevo y ropa interior limpia. Esta es la ropa. Tendrán que usar su imaginación para la ropa interior. También compré un montón de chocolate porque Bélgica es buena en el chocolate, y le había hecho ciertas promesas a ciertas personas que me hicieron preguntarme si sería bien recibido si regresaba a casa sin chocolate. Esa noche, feliz de que por fin llevaba ropa interior limpia, el grupo de creadores de contenido enfocados en la historia que habían sido invitados al evento pudo reunirse y cenar en un restaurante cerca del espectacular Gross Market o Grand Place. Esto es muy divertido. No suelo pasar tiempo con personas que hacen lo que yo hago muy seguido, pero después de una trucha en crema de tomate, estragón y chalote, nos fuimos al hotel porque teníamos una agenda ocupada al día siguiente. La sede de la OTAN es un centro político y administrativo, así que si esperabas tanques y cosas así, bueno, lo siento, aquí no es. El cuartel militar de la OTAN está a unos 80 kilómetros de aquí. El edificio es bastante grande, unos 250.000 metros cuadrados, alrededor de 273.000 yardas cuadradas, a lo largo del bulevar principal. Leopoldo III. Me encantaría mostrarte fotografías de la seguridad y cómo era pasar por seguridad, o al menos quizá la entrada al edificio, pero esas son áreas restringidas porque, ya sabes, no quieren dar pistas a la gente sobre cómo podrías entrar a la fuerza o algo así, y no se nos permitió tomar fotografías. Y yo no iba a romper las reglas porque no quería que me metieran a la cárcel de la OTAN. La policía de la OTAN parece tomarse muy en serio su trabajo. Pero basta con decir que entrar a la OTAN es más difícil que pasar por seguridad en el aeropuerto. A todos nos dieron gafetes temporales y nos dijeron que si nos atrapaban sin ellos, iríamos a la cárcel de la OTAN y nunca volveríamos a ser vistos. Hay un par de monumentos al entrar. Todavía no podíamos tomar fotos porque estábamos afuera y quieren proteger las entradas, pero nuestros guías sí podían tomarlas, así que conseguimos estas. Estos 2 monumentos representan eventos significativos en la historia de la OTAN. Estas son secciones del Muro de Berlín. La caída del muro fue sin duda un punto de inflexión para la OTAN. Su existencia se había visto como una entidad de la Guerra Fría, y el fin simbólico de la Guerra Fría presentaba desafíos para el papel de la organización. Pero también, por supuesto, la caída del muro podría verse como una victoria para la OTAN en la Guerra Fría. Estas son grandes preguntas para la organización. Probablemente hablaré de algunas de ellas en contexto histórico en episodios futuros. Al otro lado del camino está esta viga de las Torres Gemelas en Nueva York. La OTAN es realmente, en su esencia, una alianza defensiva que garantiza que un ataque a un miembro es un ataque a todos los miembros. Y eso está consagrado en el artículo 5 de la Carta de la OTAN, pero en sus 77 años el artículo 5 solo se ha invocado una vez. De nuevo, el hecho de que la Guerra Fría haya pasado sin tener que invocar nunca el artículo 5 podría verse como una victoria para la OTAN y su papel disuasorio, pero la vez que se invocó después de los ataques del 11 de septiembre, también destacó el papel de la OTAN después de que terminó la Guerra Fría, cuando llegaron nuevos desafíos. Dentro, lo primero en la agenda era, por supuesto, el café. Nos dijeron que el café de la tienda de la sede era el mejor de Bruselas, no porque su café sea increíble ni nada por el estilo, sino porque Alex nos dijo que Bruselas no es conocida por tener buen café. No lo sé, yo no tomo café. Nos permitieron tomar fotos de la cafetería. Es un área común, pero no podíamos tomar fotos que incluyeran a alguien que no estuviera de acuerdo en que le tomaran una foto. Así que el hecho de que hubiera gente ahí significaba que, una vez más, la cárcel de la OTAN estaba involucrada.
Pero aquí está la cafetería después, vista desde afuera, sin nadie en la foto. El edificio es realmente grande y muy impresionante, pero solo nos permitieron tomar fotos en algunas áreas públicas. Pero, por suerte, recibimos una visión general de Nicolás Wynne de los archivos de la OTAN. Este edificio se inauguró en 2018, así que es relativamente nuevo. La OTAN estuvo desde 1967 hasta 2018 en lo que llamaban el edificio temporal. Sí, es curioso porque estuvieron ahí durante 51 años, pero está al otro lado de la calle. El edificio está diseñado para parecerse simbólicamente a unas manos entrelazadas, con los dedos representando las salas donde se alojan las delegaciones. Cada miembro tiene espacio en estas salas, pero la cantidad de espacio depende del tamaño de la delegación, siendo Estados Unidos la delegación más grande, con 5 pisos en una de las salas. Las salas están conectadas por un enorme atrio central que se llama el Ágora. Estas son fotos de archivo porque no se nos permitió tomar fotos en el interior por motivos de seguridad. Y yo tampoco quería terminar en la cárcel de la OTAN. El Ágora está diseñada para fomentar la conexión entre los dedos, e incluye la sala donde se reúne el consejo, que ingeniosamente se llama Sala 1. Puedo decir que mientras estuvimos ahí, claramente estaba pasando algo en la sala 1, porque las puertas estaban cerradas, había guardias y nos dijeron que la sala es, comprensiblemente, muy segura, especialmente contra escuchas electrónicas, así que ni siquiera pudimos acercarnos. Y la amenaza de la cárcel de la OTAN seguía siendo muy real. Pero aquí hay otra foto de archivo. Pero de ahí, salimos del edificio por la puerta por donde normalmente entran los políticos importantes al edificio. Nuestra entrada aparentemente no fue digna de una sesión de fotos, así que entramos por la puerta lateral, pero aquí es donde están las banderas de las naciones de la OTAN, y generalmente es la toma principal de la sede. Las banderas están exhibidas en orden alfabético, pero eso presenta un problema, ya que los nombres de las naciones en inglés empiezan con letras diferentes que los nombres de esas naciones en francés. Y el francés y el inglés son los idiomas oficiales de la OTAN, así que el orden en que se exhiben las banderas cambia cada semana. Una semana por los nombres de los países en inglés y la siguiente semana en orden alfabético por los nombres de los países en francés. Esta semana estábamos en el orden en inglés, así que Bélgica fue la primera y Estados Unidos fue el último en el orden. Aquí es donde está la escultura llamada la Estrella de la OTAN, del escultor Raymond Hubrix. No se enojen conmigo si lo dije mal, está exhibida. Originalmente instalada en la sede temporal en 1977, mide unos impresionantes 7 metros de altura, y solo las personas más importantes y de aspecto rudo pueden tomarse fotos con ella. La escultura es una imagen estilizada de la estrella de la OTAN. El símbolo de la OTAN es la estrella de 4 puntas, que representa una brújula que simboliza el camino hacia la paz. La estrella está contenida en un círculo que representa la unidad, y la estrella en sí simboliza el vínculo transatlántico de la organización. En el centro del círculo de banderas está este monumento, que fue donado por Dinamarca y dedicado en el edificio antiguo en 2009, antes de ser trasladado aquí. Conmemora a quienes han muerto en servicio de la OTAN, rindiendo homenaje a su sacrificio y sirviendo como recordatorio de las consecuencias de las decisiones de la OTAN. Más de 3.600 personas han muerto hasta la fecha en operaciones de la OTAN. De regreso al interior, fue un día completo. Tuvimos varias presentaciones de diferentes personas de toda la OTAN. Gran parte de eso aparecerá en futuros episodios de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada, pero sí tuvimos tiempo con personas de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, quienes básicamente nos dijeron que se han dado cuenta de que muchas personas hoy en día no obtienen sus noticias de fuentes tradicionales. Y como su oficina realmente se encarga de la difusión a la prensa, han decidido que nosotros, humildes personalidades de las redes sociales, quiero decir, no lo sumamos todo, pero alrededor de la mesa ahí, teníamos, bueno, en conjunto, más de 10 millones de suscriptores, y nos hemos vuelto esenciales para su difusión. Especialmente, dicen, para las audiencias más jóvenes, porque aparentemente alguien olvidó decirles cuántos años tengo. Almorzamos en la cafetería. Este fue mi almuerzo, y sin duda es mejor comida que la que recibía en la cafetería de la universidad. El edificio atiende a unas 3.600 personas y cuenta con instalaciones que van desde una tienda de regalos hasta un centro de acondicionamiento físico. Después del almuerzo, tuvimos tiempo con el Dr. Jeff Bradow, el asesor histórico adjunto de SHAPE, el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa, que es la organización militar de la OTAN. La organización fue activada el 2 de abril de 1951, así que nos estábamos reuniendo en el 75 aniversario de la activación de la organización. Dwight Eisenhower fue sacado de su retiro para convertirse en el primer comandante, llamado el Comandante Supremo Aliado en Europa, o SACEUR. El Dr. Bradot dio un resumen de las estrategias más crudas y directas de la OTAN a lo largo de los años y cómo nuestros tanques, armas nucleares y demás se comparan con sus tanques, armas nucleares y demás. Hablaré más sobre SHAPE
en episodios futuros. Después de eso, se nos unió Mark Rutte, el secretario general. Quiero ser claro aquí. En un día en que Irán estaba lanzando misiles contra el miembro de la OTAN, Turquía, y un día después de que el presidente de los Estados Unidos anunciara que estaba cuestionando la participación de Estados Unidos en la OTAN, el secretario general pasó una hora hablando con un grupo de historiadores de redes sociales. Fue bastante sincero, ciertamente no nos trató con condescendencia. Él mismo es historiador y todavía da clases de historia en una escuela secundaria especial los viernes. Gran parte de la discusión fue sobre el estado de la educación en historia y cómo se enseña la OTAN en la escuela. Habló sobre cómo enseñaría acerca de la OTAN. Les explicaría que existía esta visión colectiva y regresaría al discurso de Churchill en diciembre de 1941 después de Pearl Harbor. Pero Churchill dijo que, por segunda vez en el siglo XX, el largo brazo de la historia se extendió hacia el nuevo mundo para venir al rescate del viejo. Y luego dijo, no cometamos ese error de nuevo después de esta guerra. Y no lo hicimos. También habló sobre por qué cree que Estados Unidos tiene interés en permanecer en la OTAN. Esto se presenta sin comentarios. Dejaré que ustedes, los espectadores, decidan. La buena noticia, por cierto, para Estados Unidos es que la OTAN no solo está ahí para evitar que se repita ese error, sino también para su propia seguridad y la seguridad del territorio estadounidense, porque nos aseguramos de que los submarinos nucleares no puedan llegar, no puedan ser una amenaza para, si vienen de Rusia, una amenaza para Estados Unidos. Nosotros, colectivamente, podemos encargarnos del Ártico, nos encargamos de una Europa segura. Estados Unidos puede proyectar poder gracias al uso de bases y aliados aquí en Europa cuando tienen que encargarse de asuntos fuera del territorio de la OTAN. Así que, por todas esas razones, también hay un interés claro para Estados Unidos de estar involucrado, más allá de simplemente no repetir el error después de la Primera Guerra Mundial. Su perspectiva sobre Estados Unidos no es necesariamente lo que yo hubiera esperado. Estoy absolutamente convencido de que este es, nuevamente, el siglo estadounidense. Así como el siglo XX fue el siglo estadounidense, creo que el siglo XXI volverá a ser el siglo estadounidense. Ese país tiene un optimismo, una energía y un espíritu emprendedor que lo harán imbatible. Y algunos pensaron que sería superado por China u otros en el siglo XXI, yo no lo creo. Creo que estoy bastante convencido de que también en el siglo XXI es el faro de esperanza para las democracias, para el emprendimiento, para las sociedades libres. Y los últimos inventos tecnológicos, la IA, los semiconductores, Silicon Valley. En Europa, por supuesto, tenemos empresas fantásticas en estos ámbitos como Mistral y otras, pero comparado con Estados Unidos, sigue siendo relativamente pequeño en tamaño y alcance. Así que en todos estos ámbitos creo que al final Estados Unidos es imbatible. Pero también dio lo que me pareció una perspectiva interesante sobre la discusión actual. En resumen, diciendo que la OTAN y Estados Unidos ya han superado problemas antes. Veremos cómo se desarrolla eso. Sí, por supuesto, siempre. Pero no es nuevo para la OTAN que haya discusiones entre aliados y por lo tanto eso es lo que sucede cuando tienes diferentes puntos de vista. Y de nuevo, esa es la diferencia entre las conferencias altamente guionizadas del Partido Comunista en la antigua RDA o en Hungría en los años 60 o 70 o en la Unión Soviética. Comparado con lo que tenemos ahora, donde tienes personas alzando la voz defendiendo sus puntos de vista y otros oponiéndose a eso. Y eso también sucede en la alianza. Pero eso es bueno, quiero decir, nos hace más fuertes. Él respondió con franqueza todas nuestras preguntas. Habló sobre algunos eventos en la historia de la OTAN y se tomó muchas fotos. Puede que incluya más fragmentos en episodios futuros. Tuvimos algo de tiempo con Nicolás otra vez, esta vez en una sala divertida. La antigua oficina del secretario general del edificio viejo ha sido reconstruida, incluyendo un escritorio que fue usado por varios secretarios generales y que originalmente fue utilizado por Bernardo Montgomery, quien fue el primer subcomandante supremo aliado en Europa bajo Eisenhower. Pudimos sentarnos en el escritorio y en el sofá, donde tenían fotos de numerosas personas importantes que se habían sentado ahí. Tuvimos una buena visión general de los archivos, una parte relativamente nueva de la OTAN, creada en 1999. Durante décadas, los documentos simplemente se guardaban en armarios, y los esfuerzos para organizar, digitalizar y desclasificar materiales para hacerlos accesibles han sido un trabajo enorme que, con suerte, beneficiará a los espectadores de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada y a la enseñanza de la historia en general. Pero no se nos permitió ver realmente el archivo, que incluye material clasificado y que está en algún lugar en túneles bajo el edificio.
También tuvimos algo de tiempo con Alison Hart, quien trabaja en la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y es, esencialmente, la portavoz de la OTAN. Fue una conversación muy amplia, pero ella hizo este comentario para el registro sobre cómo espera que la gente vea a la OTAN. Y de nuevo, se presenta aquí sin comentarios para que ustedes, los espectadores, puedan decidir. Al final del día, el objetivo principal es proteger y defender a cada miembro de esta alianza. ¿Por qué? Porque todos somos democracias. Nos importa mucho nuestra libertad. Por eso nos unimos en primer lugar. Por eso seguimos juntos ahora. A lo largo del día, la mayoría de las personalidades de las redes sociales pudieron reunirse con algún representante de la delegación de su nación. Pero Estados Unidos, que nuevamente es la delegación más grande en la OTAN, no pudo encontrar ni una sola persona en sus 5 pisos de negocios que pensara que valía la pena pasar tiempo hablando con el tipo de historia. No es que esté resentido, pero hablando en serio, realmente me hubiera gustado poder reunirme con alguien de nuestra delegación, porque habría sido interesante escuchar cuál era su perspectiva en comparación con lo que estábamos escuchando de la gente de la OTAN. Pero durante todo el día, yo era el único estadounidense en la sala. Y dado el tipo de discusión que se está dando en este momento, eso fue un poco incómodo a veces. Pero también, durante todo el día, yo era la persona de mayor edad en la sala. Eso siempre me hacía sentir un poco incómodo. Pero fue interesante todo el tiempo. Tuve que hablar con mis compañeros personalidades de las redes sociales de todo el mundo para escuchar sus opiniones sobre la política estadounidense. Porque ciertamente ellos parecen querer hablar de la política estadounidense mucho más de lo que yo quería hablar de la política estadounidense. Realmente nunca es muy buena idea que un estadounidense hable de política estadounidense cuando está en Europa. Pero en realidad, ellos estaban mucho más seguros sobre lo que va a pasar en las elecciones estadounidenses de lo que yo jamás estaría. Pero respeté sus opiniones. Me caen bien estas personas, así que me mordí la lengua cuando pensé que estaban muy equivocados. Sabes, pueden tener sus opiniones, pero no viven aquí, así que, para ser honesto, ¿qué diferencia hacen? Y si me pregunto qué pensarían si un montón de estadounidenses se sentaran en su país y dieran sus opiniones sobre su política. Mi maleta finalmente llegó al hotel como a las 8 de la noche, justo a tiempo para que me fuera al día siguiente, pero sí necesitaba la maleta para guardar todo mi chocolate. Así que esa fue mi visita al cuartel general de la OTAN. Aprendí mucho, me la pasé bien. Hice conexiones importantes e incluso algunos buenos amigos, y escucharás mucho más sobre la OTAN en episodios futuros. Y supongo que al menos fue interesante estar cerca de estos eventos que podrían o no ser importantes para la historia. Realmente no lo sé. Pregúntame en 20 años. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad y en Locals, o como patrocinador en Patreon. También puedes echarle un vistazo a nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Camino.